El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero en esta vida hay muchas circunstancias que causan tristeza en nuestro corazón. Por eso no siempre podemos ser felices. Hay muchas cosas en la vida que nos hacen sentir infelices, como la angustia, la mala salud, el desempleo o la muerte de un ser querido. Hay muchos factores que impiden nuestro gozo, nuestra alegría, la felicidad en el Señor. Pero la Biblia habla de un gozo. La Biblia habla del gozo. Un gozo muy diferente. Un gozo real y duradero. Es un sentimiento profundo de felicidad en el interior del creyente. Sentir gozo significa sentirnos tranquilos y felices sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. Por la razón, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca del gozo, que es el segundo fruto del Espíritu. Les invito a que busquen su Biblia conmigo allá en la epístola del apóstol Pablo en la iglesia de Galacia. Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra del Señor de esta manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su palabra. Queridos hermanos en Cristo, aquí vemos las cualidades o las características o los frutos del Espíritu, frutos del Espíritu Santo. El primer fruto es el amor. La vez pasada estuvimos hablando acerca del amor y también acerca de las cualidades del amor. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca del gozo. Todo aquel que tiene amor tiene gozo en su corazón. Y el que disfruta de ese gozo significa que tiene paz en su corazón. Es una persona guiada y controlada por el Espíritu Santo. Aunque el creyente sufre, aunque nosotros sufrimos, aunque nosotros lloramos, aunque nosotros enfrentamos con situaciones difíciles en la vida, pero el gozo está en nuestro corazón. Porque es un gozo verdadero, es un gozo divino. La palabra gozo, queridos hermanos, tiene un significado. Se deriva del griego chará, que significa regocijo, alegría, felicidad, estado de ánimo efectivamente positivo. Chará no es el tipo de gozo que se deriva de las cosas terrenales, sino que se basa en una relación con Dios. El gozo como fruto del Espíritu. Pero surge la pregunta, ¿cómo puedo obtener ese gozo o cómo puedo gozar en el Espíritu? El Espíritu es el que nos da ese gozo. No es un gozo pasajero, no es un gozo temporal, sino que es un gozo perdurable, un gozo duradero, lo que implica gozar significa que nosotros tenemos que
soportar, tenemos que aguantar, tenemos que tener la confianza en el Señor, no importando las circunstancias que afrontan la vida. Nosotros tenemos que gozar en todo momento, porque nuestra alegría viene del Señor. Nuestra alegría viene de lo alto. No es un gozo terrenal, queridos hermanos, porque si es un gozo terrenal quiere decir que es un gozo temporal. Hay muchos que se gozan. Hay muchos que se sienten felices cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo camina bien. Las personas se sienten felices y contentos. Pero ¿qué pasa cuando vienen situaciones difíciles? El gozo desaparece. El gozo se termina. Pero ese gozo que la Biblia menciona, queridos hermanos, es un gozo que nos anima, que nos motiva a confiar plenamente en el Señor. Es un gozo que permanece en todo momento. No solo cuando hay alegría, sino que también en tiempos difíciles, tiempos de luchas y pruebas. El creyente que tiene el gozo del Espíritu Santo resiste ante las pruebas. El gozo, queridos hermanos, debe permanecer en el creyente en las buenas y en las malas. El apóstol Santiago escribe a sus oyentes, cuando vemos en Santiago 1:1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí vemos el apóstol Santiago hace recordar a sus oyentes en el primer siglo que ellos tenían que mantenerse firmes en el Señor en medio de diversas pruebas y que el gozo sea el fundamento de la vida de los creyentes de su época. Queridos hermanos, el gozo humano es pasajero. Escuchen, el gozo humano es pasajero, superficial, limitado, porque en la esfera humana todo cambia, pero la esfera celestial no está sujetada a cambio, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. El gozo es una de las cualidades del verdadero creyente. Dios no cambia. Cuando la fuente de nuestro gozo viene de Dios, nada puede disminuir el gozo que está en nosotros, porque es un gozo constante, porque se origina de Dios, porque Dios no tiene principio, no tiene inicio. Por tanto, el gozo que nos da el Espíritu es duradero. Queridos hermanos, en esta vida hay muchas circunstancias que enfrentan la vida, especialmente las pruebas. ¿Pero qué son las pruebas? Las pruebas son motivo de gozo, porque nos enseñan a dependerse de Dios y así confiar plenamente en Él. Entonces el creyente debe soportar en las circunstancias difíciles. Porque se dijo hace rato, el primer fruto del Espíritu es el amor. Y el amor es uno de los atributos divinos de Dios. Uno de los atributos
comunicable de Dios. Por eso el apóstol Pablo plantea una pregunta cuando le escribe a la iglesia en Roma. En Romanos 8:35 dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que plantea el apóstol Pablo. Aquí vienen algunos aspectos. Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual, dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, cuando hay gozo en nuestro corazón, nadie, dice, nos puede separar del amor de Dios. Porque los 3 primeros frutos del Espíritu Santo es el amor. Después del amor viene el gozo. Después del gozo viene la paz. Entonces, si nosotros poseemos estos frutos del Espíritu en nuestro corazón, entonces nadie nos puede separar del amor de Dios, porque el Señor nos ha otorgado ese gozo por medio del Espíritu y nadie nos puede quitar el gozo en nuestro corazón. Como se menciona acá, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni otra cosa hay en este mundo nos puede quitar el gozo, porque es un gozo divino, porque es un gozo inmutable, quiere decir un gozo que no cambia, queridos hermanos. Por eso nosotros debemos estar alegres, contentos, felices en todo momento. Aunque a veces lloramos, aunque a veces sufrimos, pero el verdadero gozo debe estar en nuestros corazones, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo también sigue diciendo a sus oyentes en el primer siglo. Aquí vemos el apóstol Pablo exhorta, anima a la iglesia en Tesalónica: estar alegre en todo tiempo. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esas palabras? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando él dijo: estad siempre gozosos? Él sabía, queridos hermanos, que en este mundo, en esta vida, hay muchas cosas que quiere apagar nuestra felicidad en el Señor. Hay muchas circunstancias que afrontan la vida, necesidades, problemas, situaciones difíciles, porque recordemos el contexto de la iglesia primitiva, una iglesia que sufría la persecución, hambre también, necesidad. Por eso el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses diciendo: ustedes deben gozarse en todo momento, porque hay una alegría que nos espera más allá en el futuro. Ustedes no deben enfocarse, no deben poner su mirada en las cosas del mundo, porque eso es pasajero, es temporal. De hecho, que hay sufrimiento, hay tristeza, hay lágrimas, hay dolor, hay muerte y enfermedad, pero eso es pasajero. Hay un gozo que nos espera más allá en el futuro. Eso es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, porque las iglesias en el primer siglo sufrían grandes persecuciones por parte de los emperadores romanos. Pero aquí viendo
el apóstol Pablo motivando, animando a los cristianos del primer siglo. Estad siempre gozosos. Por eso surge la pregunta, ¿cómo puedo gozar en medio de situaciones difíciles? El gozo del Señor, queridos hermanos, es la alegría del corazón del que confía en Dios. El que confía solamente en Dios puede obtener ese gozo. Es decir, el que permanece en Cristo y el que está lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo controla nuestras vidas, si el Espíritu Santo guía nuestros pensamientos, entonces en tiempo de luchas, pruebas, muchas cosas que vienen en la vida, nosotros tenemos que aceptar con calma y con tranquilidad, y esas situaciones no debe borrar el gozo que hay en nuestro corazón, porque nosotros permanecemos en Dios y en Cristo, y su Espíritu nos anima con el gozo. Por eso el gozo es la fortaleza del creyente. El gozo es el que anima al creyente en tiempos de pruebas. Gozar cuando sufrimos por la obra de Dios. Porque a veces también sufrimos por la obra de Dios, sufrimos a causa del Evangelio, maltratos, ofensas, discriminación y muchas cosas, marginación también. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice la palabra del Señor. Además, nos imitaron a nosotros y al Señor, pues en medio de muchos sufrimientos, aceptaron el mensaje con la felicidad que viene del Espíritu. Aquí vemos una cualidad, una característica de los cristianos de la iglesia en el primer siglo. Dice que ellos aceptaron el mensaje de los apóstoles con felicidad. ¿Pero en medio de qué? ¿De alegría? ¿De gozo? No, en medio de luchas, en medio de sufrimientos, en medio de la persecución. Ellos recibieron el mensaje de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy en día nosotros tenemos que ser guiados. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque hay situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva cuando ellos aceptaron el mensaje en medio de sufrimientos, porque el gozo que ellos tenían es el gozo del Espíritu. ¿Qué debemos hacer para que el gozo permanece en nuestros corazones? ¿O qué hacer ante situaciones difíciles? Aquí vemos en Hechos 16:25 dos puntos importantes que nosotros debemos de practicar, queridos hermanos. Es orar y cantar. Nosotros no debemos de callar en momentos de luchas, en momentos de pruebas, sino que la Biblia nos enseña, nos indica. Aquí vemos un acontecimiento. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí vemos, queridos hermanos, qué es lo que hizo el apóstol Pablo estando en la cárcel. Pablo y Silas tenían una fe en el Señor.
aunque ellos estaban encarcelados, aunque ellos recibieron golpes, pero la fe de ellos está puesta en el Señor. Ellos oraron y cantaron, y los que están en la cárcel oían cómo el apóstol Pablo cantaba a Dios. Por eso, queridos hermanos, la fe es la victoria que vence, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo y Silas conocieron la adversidad cuando estaban sentados con los pies en el cepo en una celda de Filipos. Habían sido arrestados sin causa y golpeados de manera injustificada, pero la fe de ellos estaba puesta en el Señor. Ellos estaban en sufrimiento, pero el gozo de ellos está en el Señor. Pero aquí vemos un milagro por parte del Señor por la fe de Pablo y Silas cuando cantaban y oraron a Dios. En el versículo 26 de Hechos 16 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí, hermanos, Dios hizo un milagro por el gozo de Pablo y Silas. Ellos cantaron, oraron a Dios, y a través de la alabanza, a través de la oración de ellos, el Señor hizo un milagro. De igual manera, queridos hermanos, hoy en día el Señor puede hacer milagro en nuestra vida. Si nosotros permanecemos fieles a Él en medio de luchas y pruebas, el Señor puede obrar de una manera especial. El Señor nos puede librar de cualquier situación. Por eso el tener el gozo en nuestro corazón, queridos hermanos, es una decisión personal. Es recibir con calma el negativo de la vida. Aquí vemos a Pablo como ejemplo, estando en la cárcel, pero gozando en las manos del Señor, porque Él sabrá que su auxilio vendrá de Él. También aquí vemos en Filipenses 4:4, cuando el apóstol también motivaba, animaba a los cristianos de Filipos. De igual manera, el apóstol Pablo estuvo en varias ocasiones en la cárcel, pero él tenía ese gozo en su corazón. Estando en la prisión real de Roma, le escribe a los Filipos en Filipenses 4:4, dice: alegraos en el Señor. Otra vez digo, alegraos. Gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Él sabía que el sufrimiento que tenemos en este mundo es temporal, pero hay un gozo que nos espera más allá en el futuro. Y ese gozo no tiene fin. Esto debe ser la esperanza de todo cristiano. Por tanto, queridos hermanos, hoy en día hay muchas circunstancias que enfrentan la vida día a día. Muchas situaciones están pasando en el mundo actual, pero nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar siempre en el Señor. Aquí vemos el apóstol Pablo, un modelo a seguir, teniendo sumo gozo en momentos difíciles. Gozar, queridos hermanos, también significa vivir en paz. Si hay gozo en nuestro corazón, vamos a vivir tranquilamente
en paz, viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Hay muchas cosas que salen en las noticias, en los medios masivos de comunicación, donde en diferentes partes del mundo está sucediendo muchas cosas. Nosotros tenemos que mantener la calma y tener el gozo en nuestro corazón sin afanarnos, sin preocuparnos. Gozar significa vivir en paz, estar en unánime. Aquí vemos un ejemplo muy claro. La iglesia primitiva sufría grandes persecuciones, pero ellos estaban en unánime. De igual manera, nosotros también tenemos que estar unidos. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que nos afecta hoy en día, queridos hermanos? El orgullo, el ego. No, mis amados hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva de estar en unánime, compartir con los demás, tener un corazón lleno de alegría, tener un corazón de sencillez, de humildad, no discriminar a los demás, no creer superior a los demás. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 dice, sed mansos y humildes, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice el Señor. Queridos hermanos, tenemos que rebajarse al nivel de los demás. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. El Señor dejó su trono, su gloria. Él tenía todo, no tenía la necesidad de venir a sufrir en el mundo, pero por su amor en nosotros, Él vino. Estuvo con pecadores, estuvo con publicanos, estuvo con la gente de clase baja de su época. Asimismo, tenemos que ser hoy en día, queridos hermanos, tenemos que compartir con todos. Esto es el fruto del Espíritu. Si hay gozo en nuestro corazón, vamos a tratar a nuestros hermanos en la fe, todos por igual. No hay racismo, no hay discriminación. Porque ¿qué está pasando en la actualidad? Hay muchos acuerdos, hay muchos reglamentos, que estos son de este grupo, nosotros también somos de este grupo, porque ya estamos haciendo divisiones. Pero recordemos, queridos hermanos, que solo somos un cuerpo en el Señor. El Señor vendrá por una sola iglesia, tú y yo, no importando el lugar donde estemos, no importando la iglesia donde nos congregamos, el Señor vendrá por su iglesia. Una iglesia que practica la mansedumbre, la humildad. Una iglesia que vive en santidad. Pero si nosotros tenemos orgullo, tenemos el ego más grande, el Señor no vendrá por esa característica. Por tanto, queridos hermanos, que el gozo, el fruto del Espíritu, permanece en nuestros corazones. Estar en un mismo sentir. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Queridos hermanos, aquí dice la palabra del Señor, tenemos que tener el gozo en nuestros corazones. Tenemos que perfeccionarnos, quiere decir, tenemos que abandonar todas las cosas del mundo. No tenemos que tener un corazón envidioso, orgulloso, egoísta, sino que tenemos que tener un mismo sentir.
Tenemos que vivir en paz, porque Dios nos ha dado su amor, el Señor nos ha dado el gozo, el Señor nos ha dado la paz por medio de su Espíritu. Por tanto, queridos hermanos, que el gozo del Espíritu permanece en nosotros día a día. El gozo debe permanecer en el creyente en todo momento. Que los frutos del Espíritu Santo se reflejen en nuestras vidas. Tenemos que marcar una diferencia ante el mundo actual. Tenemos que demostrar ante el mundo que nosotros ya somos hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, que los frutos del Espíritu Santo influyen en nosotros día a día. Lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es estar preparados y listos. No importando la hora, el día, la fecha, cuando el Señor vendrá, pero sabemos que estemos preparados para tener un encuentro glorioso con el Señor. Porque el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo al otorgarnos esos frutos es para perfeccionarnos y así estar listos y preparados para tener el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga, mi amado hermano en Cristo.